los mayas, ¿no? Que igual hemos comentado en nuestras emisiones relativas a los mayas. Ahora vámonos hacia el estado de Tamaulipas y de lleno entraremos en Tantoc para conocer también la otra dimensión que hay de Tamaulipas, ¿no? Que no es nada más territorio narco, también tiene gran herencia, gran tradición. Tamaulipas.
Bien, este fue el recorrido por Tamaulipas, esta tierra que, como hemos visto, no integra este proceso de herencia cultural en este entorno maravilloso, tierra que posee yacimientos petrolíferos, tierra que también más que baño de plomo y sangre tiene esta miel de la sabiduría ancestral, esta cultura Tene. Como vimos, pues vamos a hacer nuestro recorrido hacia Tamtoc. Vamos a ver qué significa este territorio. Como vemos, vamos a dividir esta lámina para poder recorrerla. En primera instancia, pues damos la descripción de lo que significa este concepto, esta ciudad mágica originaria, y de aquí pues partimos hacia este territorio, hacia este espacio sagrado que llegó a ser uno de los sitios más importantes en todo Anáhuac, ¿no? Así que pues, con esto estamos listos. Tamtoc, también conocida como ciudad de Tamuy, ciudad prehispánica, es también conocida como Tamtoc, Tamuín, Aserradero, o con el nombre de El Consuelo, rancho en donde se ubica. Esto en el municipio de Tamuín, en San Luis Potosí. Tamojí significa lugar donde se hace remolino el agua, en lengua huasteca, o Tenec. En esta ciudad destacan edificios de proporciones monumentales. Ahí se encuentran los mayores de México prehispánico para su época, ¿no? Actualmente la vegetación natural se mantiene corta y así es posible apreciar desde esa gran distancia sus edificios, los cuales superan el tamaño del resto de la costa del Golfo de México y se ubican entre los 10 más grandes de México prehispánico. Vamos a ver esto. En tiempos modernos se tiene conocimiento de su existencia desde 1880, pero es excavada desde 1960. Tamtoc fue comparada con la monumentalidad de Teotihuacán. El hallazgo de Tamtoc, el monumento monolito 32, nombre técnico con el que se dio a conocer en noviembre de 2006, es un calendario lunar monumental más grande, más antiguo que conocido como la Piedra del Sol o calendario azteca. Vamos a conocer esta zona, vamos a conocer este sitio mágico de Tamtoc, también conocido como Tamuín. Esto es a través de nuestro canal Toltecayotl, y pues vamos a hacer este recorrido por Tamtoc. Primero, si desean hablar de este monolito 32 con un video, es este el monolito que es más grande que la Piedra del Sol, monolito 32. El perfil. El perfil sí fue puesto por nosotros. De la plataforma que tú la ves arriba, eso es original. Entonces le digo, sobresalí una pequeña parte de él, y ya empezamos a trabajar para ver qué está mirando. Y bueno, si ya se los cuadros, empieza a crecer. Se emociona. Oh, sí, ahorita vamos a crecer. La restaurante está completa. Y ahí fue que nada más, estos son para detener la piedra, como grapas. Ah, estaba en dos. La salida de nosotros era a las 4 de la tarde. Pero la emoción, ¿no? Del ver, ¿qué más apareció?
Nos quedamos cuando nosotros estaba ocultando, apenas nos íbamos. La emoción de ver qué más aparecía. Nos quedamos después del agua. ¿Cómo ustedes se integran tanto al equipo? Bien, pues este es un video que nos comparten de lo síntesis de que fue hallado recientemente, y ese es un sitio mágico el que está aquí, Tamuín, Tamtok o Tamuji. Ahora vamos a ver este video que nos muestra de un descubrimiento en 2011. 5 entierros prehispánicos de personajes de alto rango social fueron descubiertos en la zona arqueológica de Tamtoc, en Ciudad Valle, San Luis Potosí. Además se descubrieron 7 osamentas. Algunos restos óseos estaban en posición fetal y fueron sepultados con un ajuar multicolor y cuentas de cobre, concha y piedra verde. También fueron localizadas ofrendas que consisten en platos y vasijas zoomorfas y antropomorfas que contienen residuos de alimentos hechos de peces, aves, armadillos y huevos de guajolote. Como resultado de los estudios realizados durante 7 meses en el área de la Laguna de los Patos, también se descubrieron talleres de lapidaría y escultura, además de restos de unidades habitacionales de poblaciones tempranas que datan del año 600 antes de nuestra era. Esta elevación y la que podemos observar hacia el este son las que delimitan el centro de la ciudad de Tamtoc. ¿Sí? Al centro vamos a tener lo que es la parte administrativa, productiva y religiosa. La parte habitacional va a estar sobre la ribera del río. El predio más o menos en total son de unas 470 a 480 hectáreas. En este sitio arqueológico de San Luis Potosí se han localizado por lo menos 6 esculturas sobresalientes, entre las que destacan la sacerdotisa, el gobernante, la estela de los flamencos y la escarificada. Esta escultura básicamente la encontramos nosotros en nacimiento de agua. Aquí tiene 2,80 de profundo y fue hallada con toda su ofrenda, muchas cuentas de calcita. Es una piedra verde transparente, punzones, muchas vasijas, obsidiana. Entonces a partir de todos esos materiales cerámicos tenemos una fecha del 600-650 a.C. Los talleres y las unidades habitacionales se localizaron cerca de la Laguna de los Patos, un sitio donde la gente de Tamtoc se asentó antes de construir obras hidráulicas. En esta misma área se descubrieron 2 canales prehispánicos de aproximadamente 15 metros de longitud. Estos a mis espaldas son 23 de los 77 montículos ya explorados en las ruinas de Tamtoc, donde resplandeció la cultura huasteca, la cultura Tenec, del 600 a.C. al 1400 de nuestra era. Este 2011 los estudios continuarán en el área de la Noria, donde se espera terminar de excavar